bendiga, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio y por supuesto siempre con una palabra de agradecimiento a Dios porque Él es bueno, porque siempre está con nosotros, nos cuida, nos protege, nos sostiene. Tenemos a quién acudir. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a Jesús? Y esa es la bendición que nosotros tenemos como sus hijos. Tenemos un Padre amoroso, un Padre todopoderoso, un Padre que es suficiente cada vez que lo necesitamos. Vamos a continuar los estudios. Vamos a leer esta noche Hechos capítulo 4. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes,
y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían a precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, ¿se recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando acerca de la sanidad que Pedro y Juan habían hecho en el nombre de Jesucristo, de este hombre que estaba ahí en las gradas del templo La Hermosa y que era paralítico, y ellos lo levantaron en el nombre de Jesucristo? Pues ya se imaginan todo lo que esto provocó, porque no se había dado antes. Pero ahora ellos estaban revestidos del Espíritu Santo, y entonces llegan las autoridades y se reúnen y les preguntan que qué fue lo que hicieron, y ellos empiezan a explicar. Y entonces me impacta porque dice la palabra que muchos se convirtieron de escucharlos. Fíjense que las autoridades lo que querían era amedrentarlos, amenazarlos, asustarlos, pero parece que no les funcionaba. Como que lo que querían era que si ellos se callaban, la gente iba a estar tranquila. Pero la gente los seguía oyendo y seguía viendo las maravillas que Dios hacía a través de ellos. Los meten presos, y al día siguiente, cuando van a hablarles, Pedro les habla de una manera tan preciosa, tan maravillosa, con qué facilidad, con qué denuedo él empieza a hablar la palabra del Señor. Y por supuesto, con qué gallardía, porque él viene a decirles: el Cristo, Jesucristo, Jesús, el que anduvo con nosotros y que vosotros crucificasteis, en el nombre de Él lo hemos sanado. No, ellos no estaban diciendo fuimos nosotros, no, en el nombre de Jesucristo, como para que no se asustaran. La gente estaba emocionada. Por eso cuando ellos empiezan a sesionar, ellos dicen: bueno, pues no podemos hacer mucho. Ellos hubieran querido, qué sé yo, matarlos de una vez, pero tuvieron temor. ¿Quiénes tuvieron temor? Los principales, los que tenían la autoridad, supuestamente, según ellos. Ellos tuvieron temor porque no estaban tomados de la mano de Dios, porque no era en el nombre de Dios que hablaban, porque no era Dios quien estaba con ellos. Y estos hombres que eran de gente del pueblo, como ellos decían, gente del vulgo, que no eran ni siquiera estudiados, no eran letrados, ellos no tenían miedo, pero porque el Espíritu Santo estaba en ellos, por eso no tenían miedo, por eso podían levantar su cabeza sin ningún problema. Y entonces ellos deciden amenazarlos y dejarlos ir. Los amenazan y como que nada les hubieran dicho. Van con los hermanos y les dicen: nos amenazaron. ¿Y cuál es la oración que nosotros vemos aquí que hacen? En la oración dicen ellos, le piden a Dios que permita que sus hijos hablen con denuedo, que hablen con facilidad su palabra. No dicen: Dios líbralos
No le están pidiendo que los libre. Están pidiéndole a Dios que les dé soltura, que les dé sabiduría para hablar, porque era el evangelio de Jesucristo el que iban a hablar. Y dice la palabra que donde estaba ya el grupo era más grande, llegó nuevamente el Espíritu Santo y cayó sobre todos estos hombres que habían creído un día antes, y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa sabiduría solo viene de Dios. ¿Quieren sabiduría de la palabra? Esa viene de Dios. ¿Quieren sabiduría para hablar con denuedo? Esa viene de Dios. No es nuestra, es de Él. Tomémonos de su mano, aferrémonos de Él. Y todo lo que nosotros hagamos y digamos va a ser para la honra y para la gloria de Dios. Vamos a platicar con el Señor, vamos a pedirle que Él nos dé ese denuedo, vamos a pedirle que podamos nosotros exponer su palabra de esa manera tan preciosa que el apóstol Pedro la estaba exponiendo. Y que muchos corazones sean tocados, sean quebrantados por la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor, recibamos la bendición y adorémoslo y alabémoslo en todo momento. Dios los bendiga.